de lo que podemos estar completamente seguros es que en el tiempo que nos resta todavía de este lado de la eternidad, a todos nos toca una cuota de sufrimientos. No sabemos cómo, no sabemos en qué grado, pero créanme, hermanos, a todos nos toca sufrir. El Señor Jesucristo es descrito proféticamente en el libro de Isaías como un varón de dolores, experimentado en quebrantos, un varón de dolores. No simplemente que fue quebrantado, es que el Señor fue experimentado en quebrantos. Y el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el contexto de los sufrimientos del Señor, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. La buena noticia, porque no es una buena noticia, es una buena noticia, es que así como los sufrimientos del Señor pasaron por el filtro de su Padre amante con un propósito en mente, cada una de las aflicciones que nosotros experimentaremos a lo largo de nuestra vida en este mundo tendrán que pasar primero por ese filtro, por el filtro de nuestro Padre amante. Y en cada una de esas aflicciones habrá un propósito sabio y santo. Un propósito sabio y santo. Hace unos días, Salvador Gómez citó en su cuenta de Twitter un pensamiento de Jeremiah Burroughs, un ministro puritano del siglo XVII. Él decía: la mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. ¿Oyeron eso? La mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Vayan conmigo, por favor, a dos pasajes clave que nosotros encontramos en la carta a los Hebreos y que nos hablan del propósito de Dios el Padre en los sufrimientos que Jesús tuvo que pasar como hombre. Y yo quiero mostrarles en esta tarde, es una meditación que espero sea breve, dos puntos únicamente: los sufrimientos y la madurez de Jesús, o el sufrimiento y la madurez de Jesús, y luego veremos el sufrimiento y nuestra madurez. Eso es todo lo que queremos ver en esta noche. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice el autor de la carta a los Hebreos: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Es Jesús. De manera que el autor de los Hebreos nos está diciendo: convenía que el Padre perfeccionara a Jesús, el autor de nuestra salvación, por medio de las aflicciones. El otro texto se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí está mi texto: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció. Versículo 9: y habiendo sido hecho perfecto, y evidentemente en el contexto es por medio de lo que padeció, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mis hermanos, en ambos textos no solo se resalta el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sufrió mientras estuvo en este mundo, sino que sus sufrimientos jugaron un papel sumamente importante en su crecimiento y en su desarrollo como hombre.
En el capítulo 2, versículo 10, dice que Cristo fue perfeccionado por medio de las aflicciones. Y en el capítulo 5, versículo 8, dice que fue debido a lo que padeció que Él aprendió la obediencia. Ahora, ¿significa eso que en algún punto de su vida Jesús no fue perfecto? ¿O que en algún punto de su vida Jesús no fue obediente? Por supuesto que no. Cristo siempre fue perfecto. Y Cristo siempre fue obediente. De hecho, la misma carta a los hebreos nos dice eso. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús fue sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y más adelante, en el capítulo 7, en el versículo 26, escuchen cómo se describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Mis hermanos, el Señor Jesucristo fue impecable, es decir, Él nunca pecó, nunca ni por un segundo Él desobedeció a su Padre desde la cuna hasta la tumba. Sin embargo, fue por medio del sufrimiento que Dios lo capacitó para llegar a ser el autor de nuestra salvación, y vamos a ver ahora en qué sentido, y para alcanzar plena madurez como hombre. Jesús fue perfeccionado, Jesús alcanzó la plena madurez a través de las aflicciones. Eso es lo que dice en el capítulo 2, versículo 10. Y la palabra perfeccionar que aparece en ese texto conlleva la idea de alcanzar la meta más alta. Esa es la idea de perfeccionar. Para que Cristo llegara a ser nuestro Salvador, mis hermanos, Él tenía que identificarse plenamente con nuestra condición humana. Es a eso que se refiere en el capítulo 4, versículo 15 que leímos hace un momento. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo. Él fue tentado. Alguien dirá, pastor, pero espérese. Es que yo soy tentado de una manera diferente a la de Jesús, porque Él no tenía naturaleza pecaminosa, yo sí. Mis hermanos, la tentación que Jesucristo sufrió en el desierto, ¿fue real o no lo fue? ¿Ustedes creen que cuando Jesús tenía 40 días de ayuno y el diablo le dijo, tú tienes el poder, di que esas piedras se conviertan en pan? ¿Ustedes creen que Jesús en ese momento no comenzó a salivar pensando en el pan recién horneado en la casa de María? Alguien decía que probablemente todas las piedras que había en el monte en ese momento a Jesús le parecían una hogaza de pan. No, mis hermanos, esa tentación fue real. No fue como la tuya y la mía, pero fue una tentación real. ¿Ustedes creen que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y todas las fuerzas del infierno descendieron contra Él para que no llegara a la cruz? ¿Ustedes creen que Jesús no sufrió la agonía de la tentación allí? ¿De evadir el sufrimiento? Pero Jesús fue perfeccionado a través de esas aflicciones. Dice un comentarista, el perfecto Hijo de Dios vino a ser para su pueblo un perfecto Salvador, abriendo el camino de ellos hacia Dios. El sendero de la perfección por el que su pueblo debe atravesar tenía que ser atravesado primero por el precursor. Solo así pudo ser su representante adecuado y su sumo sacerdote en la presencia de Dios. El sendero de la perfección, es decir, el camino que lleva hacia la madurez y que tiene muchísimos obstáculos, muchísimos problemas, muchísimos dolores. Por eso es la palabra crisis. ¿Saben qué significa la palabra crisis? Viene del latín, significa crecimiento. No hay crecimiento sin crisis. Para atravesar ese camino, Él tenía que atravesarlo primero como nuestro precursor y así poder ser autor de nuestra salvación. Hay un poema, y lamentablemente cuando uno traduce un poema del inglés al español pierde mucho,
Pero hay un poema que es uno de mis favoritos, que fue escrito por un pastor escocés en medio de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Ese poema se titula Jesús, el Jesús de las cicatrices. Escuchen esta traducción más o menos libre del poema. Señor, si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora. Tus ojos arden a través de la oscuridad, nuestras únicas estrellas. Tus ojos en medio de las tinieblas de esta hora tan horrible son nuestras únicas estrellas. Necesitamos la visión de marcas de espinas en tu frente. Te necesitamos a ti, oh Jesús de las cicatrices. Los cielos nos asustan, están demasiado calmos. En todo el universo no tenemos ningún lugar donde escondernos. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices conocemos tu gracia. Si te acercas cuando las puertas están cerradas, solo muestra esas manos, solo muestra ese aspecto de ti. Sabemos hoy lo que son las heridas. No temas, muéstranos tus cicatrices. Conocemos la contraseña. Y escuchen esto. Esta es la estrofa que más me gusta de este poema. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgan, tú tropezaste hacia un trono. Pero a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablarles. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Hasta ahora ninguna religión se ha inventado un Dios que sufre. En ninguna religión hay un Dios con cicatrices, excepto en el cristianismo. Alguien hace la siguiente paráfrasis de Hebreos 5:8, porque el Señor no solamente fue equipado por el sufrimiento, por decirlo así, para venir a ser nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, sino también que sus sufrimientos fueron el campo de prueba en el cual su obediencia adquirió plena madurez. Por eso dice que Él aprendió la obediencia. No fue que Cristo pasó de la desobediencia a la obediencia, no, porque Él nunca fue desobediente. Por eso alguien parafraseó Hebreos 5:8 diciendo: y aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer cuando obedecer implica sufrimiento. Esa fue la parte que Jesús no conocía cuando estaba en el cielo. Porque Dios no sabe lo que es sufrir de esa manera. Dios lo sabe intelectualmente porque Él lo sabe todo. Pero Dios no había experimentado clavos en sus manos porque Él no tiene un cuerpo como el tuyo y como el mío, excepto cuando Jesús se hizo hombre. Así que sí, Jesús aprendió una clase de obediencia experimental que Él no había conocido antes. Y por eso se identifica contigo y conmigo cuando la obediencia nos duele. Ahora, mis hermanos, si el impecable Hijo de Dios tuvo que atravesar por el sufrimiento para alcanzar plena madurez, ¿cuánto más nosotros que estamos llenos de pecados y de imperfecciones? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Yo le dije que era breve, una meditación. Ya vimos el sufrimiento y la madurez de Jesús. Jesús maduró a través del sufrimiento. Veamos ahora en segundo lugar el sufrimiento y nuestra madurez. Es imposible avanzar hacia la meta para la cual fuimos escogidos y salvados sin pasar primero por la escuela del sufrimiento. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice el apóstol Pablo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Es porque somos masoquistas? ¿Nos gusta sufrir? No, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Este fue uno de los textos que Nico citó varias veces
este fin de semana y él decía la palabra derramarse allí significa como una cascada, descender como una cascada, el amor de Dios. Dios ha derramado como una cascada sobreabundante su amor en nuestros corazones, de tal manera que tú y yo sabemos por la cruz de Cristo que nosotros somos los amados de Dios. Y precisamente por eso podemos ver el sufrimiento de otra forma. Porque nosotros sabemos que ese Padre amante no va a permitir de ninguna manera que llegue a nosotros ningún tipo de sufrimiento si no es para nuestro bien y para su gloria. Él no lo va a permitir. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y es interesante este texto porque la idea que Santiago nos da es cuando nos encontremos de repente rodeados de diversas pruebas. A nosotros nos gustaría que las pruebas llegaran un poquito más espaciadas y por turno, ¿verdad? Primero una, 5 años después otra. Pero no es verdad que muchas veces, por lo menos puedo dar testimonio que ha sido mi caso, no es verdad que muchas veces nosotros decimos yo no aguanto una más y llegan 15 más. ¿O eso no te ha pasado? Bueno, eso es lo que Santiago está diciendo. Tened por sumo gozo cuando de repente ustedes se encuentren cercados de diversas pruebas. Y otra vez, ¿y cómo tú quieres que yo tenga por sumo gozo eso? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ven la misma idea de Romanos. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos, maduros y completos sin que os falte nada. Sin que os falte nada. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16, que nosotros no desfallecemos cuando estamos en medio de la aflicción. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Mi hermano, yo creo que ese texto nos permite pensar que probablemente el eterno peso de gloria será comparable con los sufrimientos que nosotros hemos tenido que pasar aquí. Probablemente. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay 3 figuras que la Biblia usa para ilustrar esta realidad. La realidad de que nosotros no podemos crecer sin sufrimiento. El padre que disciplina, ¿recuerdan en Hebreos capítulo 12? ¿Qué padre hay que no disciplina a su hijo que ama? Bueno, hermanos, pues nuestro Padre Celestial nos disciplina y no antojadizamente. A veces nosotros como padres, nuestros hijos merecen una disciplina, pero nos da una pena. Y no lo hacemos con toda la constancia, con toda la consistencia que debemos. Bueno, Dios es consistente con su disciplina, porque Él nos va a disciplinar hasta que disfrutemos de su santidad. Así que Dios no es un viejito de barba blanca que está en el cielo malcriando a sus hijos. No, Dios no malcría a nadie. Él nos disciplina porque nos ama. La otra figura que aparece en la Biblia es la del orfebre que refina la plata. Dice en Isaías capítulo 48 versículo 10: he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Nosotros creemos en la doctrina de la elección. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Bueno, hermano, déjame decirte algo. Esa elección divina trae en el paquete un horno de aflicción. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es donde Dios quema la escoria que hay todavía en nosotros. Recuerden, la meta de Dios es hacernos igualitos a Jesús. Y tanto en ti como en mí hay muchas cosas que no se parecen a Jesús. ¿Qué hace Dios? Meternos en el horno para quemar todas esas cosas.
Hay un texto en Jeremías que es impresionante en ese sentido. Hace muchos años, un pastor vino a nuestra iglesia y predicó de ese texto y me impactó tanto que todavía yo creo, de hecho, cuando lo cite ahora, yo estoy seguro que los hermanos que estaban allí esa noche en la México con Tiradentes se van a acordar de eso. Jeremías 48:11. Reposado ha estado Moab desde su juventud, ha estado tranquilo sobre su sedimento, no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. ¿De qué está hablando el profeta aquí? Bueno, en aquellos días se hacía el vino, se ponía en una vasija y se dejaba reposar. El sedimento bajaba y entonces había que tomar delicadamente la vasija de vino y vaciarla en otra vasija, dejando el sedimento atrás. Y luego volvía de nuevo a hacer el mismo proceso porque todavía quedaba sedimento que dañaba el vino. Así que si alguien no era trasvasado, si alguien no era pasado de vasija en vasija en vasija, su aroma no será bueno, ni su sabor tampoco. Entonces dime, ¿qué tú quieres ser? ¿Un moscatel o un vino de calidad? ¿Qué es lo que tú quieres ser? Uno se siente muy tranquilo en su zona de seguridad, ¿verdad? Y de repente Dios hace así, ¡wow! Y tú dices, ¿qué fue? Me quitaron el piso de abajo. Sí, es que Dios te está cambiando de vasija. Y si no lo hiciera, tú serías toda la vida un moscatel caballo blanco. No un cabernet. No. Bueno, yo no sé de vino, así que no voy a ponerme a inventar, pero un vino de esos que son caros. La otra figura es la del hortelano que poda la vid. Y todos conocemos lo que dice en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el padre lo cortará. Pero el que lleva fruto, el padre lo podará. ¿Para qué? Para que dé más fruto. En todas las casas que nosotros hemos vivido, en San Juan de la Maguana, cuando vivíamos en San Juan y aquí en la capital, mi papá siempre sembraba una mata de vid. Siempre. Yo recuerdo eso desde mi niñez hasta que me casé. Y yo todavía recuerdo cuando mi papá tomaba la podadora y comenzaba a podar la vid. Aquello parecía que la mata la había matado. Pero no, era para hacerla más fuerte, para que dé mejores frutos. Bueno, mis hermanos, eso es lo que el Padre hace. Tú estás dando fruto y viene la podadora. Y tú dices, pero yo estaba dando fruto. Sí, es que Él quiere que tú des más fruto. A veces uno piensa, si yo no tuviera esta aflicción y tuviera mi vida más tranquila, yo podría servir mejor al Señor. No pienses eso. Si el Padre no te poda, tú no servirías para dar fruto. Dice un comentarista, la productividad de las ramas no solo depende de que permanezcan en la vid, sino de que sean podadas por el viñador. La poda es un procedimiento drástico que con frecuencia parece cruel, porque recorta mucho la planta hasta que queda prácticamente desnuda, pero cuando llegan otra vez la primavera y el verano hay mucho fruto, por causa de la poda. Ahora, debo aclarar que eso no quiere decir que el sufrimiento en sí mismo produzca crecimiento en el cristiano. No, muchas veces el cristiano se aplasta en medio del sufrimiento. No es el sufrimiento lo que produce el crecimiento, es la manera como tú reaccionas al sufrimiento. Es la forma como tú reaccionas al sufrimiento. Alguien dijo una vez, no es el sufrimiento lo que hace que una persona crezca, pero no se crece sin sufrimiento. Si queremos crecer, inevitablemente tendremos que pasar por la escuela del sufrimiento. Sin ella no podemos alcanzar ese eterno peso de gloria del que habla Pablo en 2 Corintios 4. Margaret Clarkson fue una autora de himnos que también escribió un libro titulado Destinados para la Gloria. Esta mujer tuvo una vida muy sufrida, lo que la llevó a experimentar mucha ira y desesperación en un momento de su vida. Hasta que ella llegó a entender la doctrina de la soberanía de Dios. Y a saber, y ahora la cito a ella, que Dios manifiesta su soberanía sobre el mal, valiéndose del sufrimiento que es inherente al mal para contribuir al cumplimiento de su propósito eterno. Dios se vale del sufrimiento que es inherente al mal
para cumplir sus propósitos. Por eso ella decía que el único verdadero alquimista es Dios. ¿Saben lo que es un alquimista? En la Edad Media había personas que estaban siempre buscando a alguien que pudiera convertir cualquier cosa en oro. Bueno, Dios es el verdadero alquimista. En uno de sus himnos, ella explica lo que ella quiere decir. Padre mío, tú eres soberano, Señor del dolor humano, que transmutas las penas terrenales en oro de celestial ganancia. Eso es lo que hace Dios. Él es el verdadero alquimista. Anulando todo el mal como nadie sino el vencedor puede, tu amor persigue su propósito, el eterno bien de nuestras almas. Tu amor persigue su propósito. Y ese propósito es el eterno bien de nuestras almas. El problema es, mis hermanos amados, que nosotros quisiéramos que Dios dejara su trabajo por la mitad, ¿verdad? Ay, no me quieras tanto. No me quieras tanto, déjame así. Es como, imagínense un pintor que está pintando un canvas que tiene vida y él, como dice Lewis, él quiere pintar su obra maestra y constantemente el pintor está pintando y volviendo a raspar el cuadro para volver a pintar y tú dices, ay, yo prefiero ser un garabato. Pero resulta que Dios quiere hacer una obra maestra y Él no va a cesar en su empeño porque te ama demasiado. Él te ama demasiado. Dice Lewis, podemos desear, por cierto, que fuésemos de tan poco valor para Dios que nos dejara solos para seguir nuestros impulsos naturales, que Él dejara de tratar de prepararnos para hacer algo tan distinto de lo que naturalmente somos, pero en tal caso estaríamos pidiendo no más amor, sino menos. ¿Oíste eso? Cuando tú le dices a Dios, para, tú no le estás pidiendo que te ame más, estás pidiendo que te ame menos. Pedir que el amor de Dios se conforme con nosotros tal cual somos es pedirle a Dios que deje de ser Dios. Como decíamos al principio, mis hermanos, todos nosotros tendremos que enfrentar diversas aflicciones, de diversas maneras, de diversas naturalezas, de diversa intensidad. Y mi propósito en esta noche no es que comiences a sufrir esa realidad por adelantado. Porque hay gente que dice, ay, mi madre, ya lo que yo he pasado es demasiado y me queda más. No te afanes por el día de mañana. Basta cada día su propio mal. No te afanes. Mi propósito esta noche no es asustarte. Mi propósito en esta noche no es que tú ahora no duermas pensando en los sufrimientos que vienen. No deja que lleguen. No deja que lleguen. Enfréntalo de ahora. Mi propósito es equiparlos, mis hermanos, para que cuando llegue el sufrimiento podamos ver la mano sabia y amante de Dios detrás de ellos. Porque dice la Escritura que nada ni nadie puede impedir, puede detener la mano de Dios, dice en Daniel capítulo 4, para que Él haga lo que Él ha decidido hacer, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, dice en Isaías 46, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Ese es nuestro Dios. Y Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 11 que nuestro Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No el 50% de las cosas, no el 90 ni el 99. Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La pregunta que eso levanta es, ¿qué sentido tiene que oremos? Si a final de cuentas va a suceder lo que Dios ha decretado que va a suceder. ¿Hace alguna diferencia el hecho de que yo le ore a Dios o no? Bueno, en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, nosotros encontramos algunas respuestas a ese dilema. Les pido por favor que vayan conmigo a Romanos capítulo 15. Incidentalmente, Pablo trata con este dilema. Versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros.
Amén. Como vimos la semana pasada, Pablo deseaba llevar el evangelio hacia España, en la frontera occidental del Imperio Romano, pero desde hace mucho tiempo él deseaba visitar a los creyentes en Roma. Así que él había planificado pasar por Roma en su viaje a España. Eso fue lo que vimos en el pasaje que estudiamos el domingo pasado. Pero antes, Pablo tiene que desviarse en sentido contrario, le dice él a los creyentes en Roma. Quiero ir a ustedes, pero yo necesito primero ir a la ciudad de Jerusalén para llevarles una ofrenda que los creyentes de Macedonia y de Acaya, dos regiones en Grecia, los creyentes de Macedonia y Acaya han colectado para los pobres que están en Judea. Estas iglesias estaban compuestas mayormente por gentiles, es decir, personas que no eran judías. Ahora, Pablo sabía que ese viaje hacia Jerusalén encerraba dos grandes peligros. Por un lado, él sabía que los judíos incrédulos de Judea le habían puesto precio a su cabeza. Alguien decía que si Pablo hubiera vivido en el salvaje oeste, en casi todas las esquinas de Jerusalén, habría una foto suya con una inscripción que dice: se busca vivo o muerto. Pero por el otro lado, a algunos judíos creyentes, cristianos, se les hacía muy difícil entender la realidad de que por causa de nuestra unión con Cristo, ahora todos los cristianos tenemos el mismo estatus en la presencia de Dios. No importa si tú eres judío, si tú eres griego, si tú eres dominicano, si tú eres chileno, todos los cristianos tenemos el mismo estatus en la presencia de Dios. Y muchos de ellos veían a Pablo con cierto recelo porque su ministerio estaba dedicado precisamente hacia el mundo gentil, es decir, fuera de Israel. De manera que existía la posibilidad de que estos creyentes en Jerusalén rechazaran la ofrenda de estas iglesias de Macedonia y Acaya, y eso iba a poner en riesgo la unidad de la iglesia. Y de paso, estaba pensando que hay que amar mucho a Cristo y a la iglesia para hacer un viaje de más de 3,000 kilómetros sin tú saber cuál va a ser el resultado. Tú vas a llevar una ofrenda y tú no sabes si te van a recibir con mucha alegría o te la van a rechazar. 3,000 kilómetros, más de 3,000 kilómetros, con muchos peligros, con muchos problemas para llevar esta ofrenda. Es en ese contexto que Pablo le pide a estos creyentes que oren por él. Y él dice tres cosas. Yo quiero que ustedes oren por mí, primero para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, los judíos incrédulos que están en Judea. Segundo, yo les pido que oren para que los creyentes en Jerusalén reciban con gozo mi ofrenda. Y tres, para que al final yo pueda tener un próspero viaje para ir a vosotros según la voluntad de Dios. ¿Ven el versículo 32? Y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y es precisamente aquí donde vamos a iniciar nuestra exposición de hoy, en esta paradójica petición del apóstol Pablo, en este paradójico ruego del apóstol Pablo. Mis hermanos, él está suplicando a estos hermanos que oraran por él para que pueda llegar a ellos por la voluntad de Dios. Oren por mí para que yo pueda llegar a ustedes por la voluntad de Dios. Pablo creía firmemente en la soberanía de Dios, en el control de Dios. Sin embargo, lo interesante es que eso no obstaculizaba la vida de oración del apóstol Pablo. Pablo era un hombre de oración. Lean sus cartas, en casi todas dice: estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes, y en muchas de ellas les dice: oren por mí. Pablo creía en la soberanía de Dios, pero eso no lo obstaculizaba en su vida de oración, sino que más bien lo impulsaba a orar. Al inicio de esta carta, Romanos 1:10, Pablo les dice que él los recordaba sin cesar en sus oraciones, implorando que ahora por fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Otra vez, por la voluntad de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo se conectan esas dos cosas?
La soberanía de Dios por un lado y nuestras oraciones por el otro. ¿Para qué orarle a un Dios que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad? Bueno, mis hermanos, este no es el lugar para hacer un estudio profundo sobre la teología de la oración. Pero brevemente podemos decir al menos 5 razones, no 4 o 5, que deben movernos a orar al Dios del universo que por causa de Cristo ha venido a ser nuestro Padre. A ese Dios soberano que por causa de nuestra unión con Cristo ha venido a ser nuestro Padre. 5 razones para orarle a Él. En primer lugar, debemos orar porque Dios quiere que tengamos comunión con Él, abriéndole nuestro corazón como un hijo lo hace con su padre. Él quiere acercar nuestro corazón al suyo a través de la oración. Dios quiere que experimentemos la realidad de que somos sus hijos al depositar nuestras cargas sobre Él. Dice en Gálatas capítulo 4 versículo 6 que por el hecho de haber sido adoptados por Dios, escuchen esto, Él ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba, Padre. Wow. Dios envió el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, a nuestros corazones para que nosotros podamos hablar con Él como lo hace Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo recuerdo cuando yo era niño, y yo he contado creo esta historia antes, pero yo era asmático, lamentablemente me ha vuelto después de viejo, o después de maduro, y cuando yo era niño era mucho más asmático que ahora, y yo me acuerdo que a veces me levantaba 2, 3 de la mañana con un ataque de asma bien severo y yo iba a la puerta de la habitación de mi mamá, le tocaba la puerta y le decía, mami, estoy apretado. Y ella, con una cara tranquila, como si hubiera sido las 3 de la tarde, ella me daba el medicamento, se sentaba conmigo en la sala de mi casa, en una mecedora, a esperar que se me pasara el ataque de asma y luego nos íbamos ambos a dormir. Yo nunca oía a mi mamá quejarse por eso, era como lo más normal del mundo. Mis hermanos, lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos esa misma confianza y vayamos al trono de nuestro Padre y le abramos nuestro corazón. Así que oramos porque Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Pero en segundo lugar, debemos orar para manifestar nuestra dependencia en Dios, porque todos nosotros tenemos un sentido de autosuficiencia que deberíamos resistir constantemente en nuestro corazón. Y no hay una forma de hacerlo más eficaz que a través de la oración. Cada vez que nosotros oramos, estamos diciéndole al Señor, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello, como dice en Santiago. La oración es una declaración de absoluta dependencia en Dios. Y créeme, tu corazón, mi corazón necesitan ese recordatorio continuamente. En tercer lugar, debemos orar a Dios soberano, al Dios soberano que es ahora nuestro Padre por causa de Jesús. Debemos orar porque la oración glorifica a Dios. Al final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Debemos orar porque la oración glorifica a Dios. Cuando oramos por algo y Dios responde, es Él el que se lleva la gloria. ¿No es así? Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, dice el Señor en Juan 14, versículo 13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oren para la gloria de Dios. De hecho, esa es una de las razones por las que Dios quiere que no nos limitemos a orar como individuos, sino que oremos como iglesia. Y eso lo vemos en este mismo pasaje. Pablo había orado en el capítulo 1 porque él quería llegar a Roma. Y ahora le dice a los creyentes de Roma, oren por mí para que al final yo pueda llegar a vosotros. La oración de muchos contribuye a que Dios sea más ampliamente glorificado cuando Él responda el clamor de su pueblo. Escribiendo a los Corintios, Pablo les dice en su segunda carta que Dios lo había librado de morir en Asia y que él confiaba que Dios lo iba a librar otra vez. Y ahora escuchen, cooperando también vosotros con nosotros con la oración
para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Oren ustedes para que cuando Dios responde esa oración, muchos puedan elevar sus corazones en gratitud, dándole gracias a Dios. Nosotros debemos orar porque la oración glorifica a Dios. En cuarto lugar, debemos orar porque al hacerlo estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Al orar, nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga mi voluntad y no la tuya. Eso fue lo que oró el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Cada vez que nosotros oramos, estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Pero en quinto lugar, y esta es la parte más sorprendente y más misteriosa de la oración, es que debemos orar, mis hermanos escuchen cada palabra, debemos orar porque el Dios soberano escucha nuestras oraciones y Él ha decretado usarlas para el cumplimiento de sus planes soberanos. De verdad, eso es sorprendente. Pastor, yo no lo entiendo, que yo tampoco, pero eso es lo que dice la Biblia. Dios, de alguna manera que nosotros no entendemos, usa nuestras oraciones para llevar a cabo su voluntad. Sigfrido leyó el Salmo 34, algunos versículos. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Nuestro Dios es un Dios majestuoso, es un Dios glorioso, es un Dios cercano y personal. Nosotros le hablamos a Él como un hijo le habla a su padre. Padre, estoy en angustia, yo clamé, el Señor me oyó. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Cuando un hijo suyo ora al Dios de los cielos, Dios lo escucha como si no hubiera otro creyente orando en el planeta entero. Toda su atención está puesta allí. A veces estoy hablando con alguien y me da la impresión, porque verdad, por teléfono yo no puedo ver, pero me da la impresión de que está hablando conmigo mirando su celular o mirando la computadora. Porque hay como una distracción. Miren, tú no puedes darle a nadie una atención dividida y decir que tú lo estás escuchando de corazón. Eso no es posible. Nuestro Dios no está mirando el celular cuando tú le estás orando. Él tiene toda su atención puesta en ti, como si no hubiera otra persona en el planeta entero orándole a Él en ese momento. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Mis hermanos, nuestras oraciones forman parte de su plan soberano. Ese es uno de los medios diseñados por Dios para que las cosas pasen. Cuando el creyente ora, su clamor penetra al corazón mismo de Dios. Y Él ha decretado obrar en el contexto de nuestras oraciones. Cuando Dios decreta que algo ocurra, Él también decreta los medios a través de los cuales esas cosas van a suceder. Tanto el efecto como la causa forman parte del decreto de Dios. John Piper lo explica de esta manera: si Dios predestinó que yo muriera por una herida de bala, entonces yo no moriré si la bala no es disparada. Si Dios predestinó que yo fuera sanado por una cirugía, entonces si no hay cirugía, no seré sanado. Hay personas que están orándole al Señor y Dios le da la respuesta de mil maneras, pero ellos están esperando algo diferente, como una especie de milagro. No, yo quiero ser sanado sin cirugía. No, pero es que Dios decretó que tú vas a ser sanado por medio de una cirugía. Sí, pero mi Dios me puede sanar, yo lo sé, pero Él ha decretado sanarte por medio de la cirugía. Es como en el caso del sol, dice Piper, ya que Dios predestinó que el sol brillara, también predestinó que fuera una bola de fuego inextinguible. ¿Verdad que sí? O sea, Dios dijo, yo quiero que el sol alumbre y por lo tanto
yo también decreto que el sol sea un fuego que nunca se apaga. Si el fuego del sol se extinguiera, ya no habría brillo, porque Dios decretó que el brillo del sol emanara del fuego. Bueno, nuestras oraciones, dice Piper, son como el fuego del sol y las respuestas de Dios como el brillo que emana del fuego. Nuestras oraciones son el fuego y el brillo son las respuestas de Dios. Dios ha decretado que el brillo surja del fuego. Dios ha decretado que cosas ocurran cuando nosotros oramos. Dios, dice Piper, ha establecido el universo de tal manera que en gran medida éste se mueve por la oración, de la misma manera que ha establecido la brillantez para que en gran medida ocurra por medio del fuego. En otras palabras, la oración nos coloca frente al famoso, al gran dilema de las Escrituras. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios es soberano, el hombre es responsable. Yo ya decidí quién se va a salvar, pero nadie se va a salvar si no le predicamos el Evangelio. Porque la predicación del Evangelio es el medio que yo voy a usar para salvar a mis elegidos. Todo lo soporto, dice Pablo, por amor a los escogidos. Pero Pablo, y son escogidos, ¿para qué te afanas? Porque Dios ha decretado que los escogidos se van a salvar por medio de la predicación. Bueno, Dios ha decretado que muchas de las cosas que ocurren en este mundo que Él creó van a suceder por causa de las oraciones de su pueblo. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33. Mira, mis hermanos, en vez de tratar de desentrañar el misterio, créele a Dios y obedécelo. Él te está diciendo que me clames a mí, que yo te voy a oír y yo te voy a... Pero Señor, yo no entiendo cómo funciona. Óyeme, si te lo tratara de explicar, tampoco lo vas a entender porque eres una criatura finita. Tú no puedes entender la mente de Dios. Es como tratar de meter el océano en un vasito de agua. Pero clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Porque todo aquel que pide, recibe. Mateo capítulo 7. Pedid y recibiréis. Juan 16. Para que vuestro gozo sea cumplido, completo. Pedid y recibiréis. En un sentido contrario, ustedes no tienen lo que quieren porque no lo piden. Y claro, eso no es una carta abierta para pedir todo lo que yo quiera, porque hay cosas que son en contra mía. O sea, a veces Dios me dice que no porque Dios me quiere y no me va a dar todo lo que yo le pido, como tú no le das a tus hijos todo lo que tú le pides, todo lo que ellos te piden. Mis hermanos, ese es el entendimiento de la oración lo que mueve a Pablo a suplicarle a estos hermanos de Roma que agonicen con él en oración, o como dice el texto literalmente, peleen esta batalla juntamente conmigo. Es la palabra sunogizomai, sun junto con agonizomai, luchar. Agonicen conmigo en oración. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a Pilato, mira, si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían para que yo no fuera entregado a los romanos? Es la misma palabra que aparece en Romanos. Los míos pelearían, peleen esta guerra junto conmigo en oración. Mis hermanos, la oración es una lucha. Mientras más espiritual es una actividad, más resistencia vamos a encontrar. Si decides ver televisión, no vas a tener ninguna resistencia. Ponte a leer la Biblia y de inmediato tu mente comienza a divagar. Pero ponte a orar y va a ser peor. Es una guerra. La oración es una lucha contra nuestro orgullo. Es una lucha contra nuestro sentido de autosuficiencia, porque le estamos diciendo a Dios, yo no puedo, te estoy orando a ti porque yo no puedo. La oración es una lucha contra nuestra incredulidad, ¿no es así? Le pedimos a Dios y estamos con una guerra interior por las dudas. La oración es una guerra contra las distracciones. Es impresionante cómo las distracciones nos acompañan al trono mismo de Dios. Estamos orando y de repente vamos a pedir por algo y nuestra mente se va yo no sé a dónde. Hay que estar trayendo los pensamientos.
Pero sobre todo, la oración es una lucha cósmica. Es una lucha cósmica, porque Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. En los lugares celestiales nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe. Es una lucha, orar es una guerra. Pero mis hermanos, es una batalla que debemos pelear y que vale la pena pelear. Vale la pena. Y noten los dos incentivos que usa Pablo para animar a estos hermanos a pelear con él en oración. Versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Pablo sabía lo que era argumentar. Por nuestro Señor Jesucristo, es decir, estoy diciéndoles esto con la autoridad de Jesús mismo. En el nombre de Jesús, les estoy hablando en el nombre de Jesús mismo. Oren por mí. Y les estoy suplicando que oren por mí por el amor del Espíritu, por el amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones para que nos amemos unos a otros. Yo quiero que ustedes oren por mí, no con esa oración cliché de mira a tu siervo Pablo, llévalo con bien. No. Yo les ruego en el nombre de Jesús y por el amor del Espíritu que oren por mí como si ustedes fueran conmigo en ese viaje a Jerusalén. Me esperan peligros. Probablemente los creyentes no van a aceptar mi ofrenda porque también los creyentes tienen prejuicios. Pero yo les ruego, por favor, que oren por mí.